Entonces tiene que ser menor a lo que, si no hay comunión por las partes, me fijo en la evaluación fiscal. Y si no hay evaluación fiscal, me fijo en lo que dice en mi estado de situación patrimonial. Estos resultados, cómo está evaluado el inmueble según las normas del impuesto a la ganancia, que ahí me tiene que decir el temario. Este, Después habla de los intereses. O estamos diciendo que no tiene que, si no hay precio comunión por las partes, me fijo en el valor fiscal. Si no hay valor fiscal, me fijo qué dice el impuesto a la ganancia. Qué me dice estos resultados según valor del impuesto a la ganancia a ese inmueble. El temario lo dice o el parcial me va a decir. Entonces, si el precio comunión por las partes es 80-20 y el valor fiscal dice 85-15, entonces yo tomo el valor fiscal. ¿Por qué yo tomo el mayor para que el contribuyente pague menos impuestos? Siempre tomo el mayor en ese sentido. El impuesto no tiene que ser menor. Pues para eso es, digamos, ese beneficio. Después habla de los impuestos diferidos, de los pagos diferidos, perdón. Sin el supuesto contemplado en este párrafo, si la venta se efectuara con pago diferido y se pactaran expresamente intereses, actualizaciones u otro ingreso derivado de ese diferimiento, esto no integran el precio neto grabado. No obstante, si dichos conceptos estuvieran referidos a anticipo del precio, cuyo pago debiera efectuarse antes del momento en el cual, de acuerdo con lo previsto del artículo 5 del inciso E, debe considerarse perfeccionado el hecho imponible, lo mismo incrementa el precio convenido a fin de establecer el precio neto computable, que lo traduzco, quiere decir eso, que si antes de venderlo hay intereses de pago diferido, actualizaciones, entonces si va a figurar para la base imponible, lo tengo que tener en cuenta. Eso quiere decir, este, después tenemos lo que dice el decreto reglamentario, que cuando la seña o anticipo que congelan precios correspondan a hora efectuada directamente o a través de inmueble propio, el hecho imponible se perfeccionará sobre la totalidad de dicho pago. Cuando se haya recibido la seña o anticipo que congelan precios, los mismos deben formarse parte integrante de la obra objeto del gravamen. Entonces, conclusión, si hay intereses antes de venderlo al inmueble, antes de la obra, sí forman parte de la base imponible. Si están con posterioridad, no van a integrar el precio neto grabado. Intereses a la hora de inmueble propio. No se pactan en forma expresa. Integran el precio neto grabado. Se pactan expresamente en cuota antes del nacimiento del hecho imponible, si van a integrar, si es antes del nacimiento del hecho imponible, si es antes de vender la obra. Solo si congela precio, nace el hecho imponible en cada cuota por el total. O sea, si la cuota se congela precio, van a ser por cada cuota. Si las cuotas son posteriores al nacimiento del hecho imponible, no integran el precio neto grabado. Este cuadro está interesante para que lo sepan de memoria, que con esto lo hacen mucho, juegan mucho con eso los profes. Vos, Paula, si tenés alguna duda, me vas diciendo, yo hago una pausa, no hay problema. La venta de inmuebles exentos conjuntamente con bienes grabados, divisibilidad del hecho imponible. En el caso de transferencia de inmuebles no alcanzada por el impuesto, incluyen el valor atribuible a bienes cuya enajenación se encuentra grabada, incluidos aquellos que siendo susceptibles de tener individualidad propia, se hayan transformado o constituyan inmuebles por accesión al momento de su transferencia. El precio neto computable
será la proporción de que el convenido por las partes correspondan a los bienes objeto del gravamen. ¿Qué más tenemos acá? Dicho proporción no podrá ser inferior al importe que resulte de aplicar el precio total de la operación, la proporción de los respectivos costos determinados de conformidad con las disposiciones de la ley de impuesto a la ganancia. O sea, la venta del inmueble está exento, pero si hay, como yo decía hace rato, si vos ese inmueble, que sea un terreno que vos lo explotabas como cosechabas caña, ponerle, si vos vendés el terreno con la caña, el inmueble está exento, pero la caña está grabada. Eso quiere decir individualidad propia, se han transformado en constituye inmueble por decisión al momento de su transferencia. El precio neto como ser la proporción de que el convenio por las partes corresponde al bien objeto grabado por una parte, el valor del terreno y el valor de los bienes que se encuentran dentro del suelo. Después dice que esa proporción que te habla del porcentaje de terreno en edificio no va a ser menor a lo que me diga los costos determinados de conformidad con las disposiciones de la ley de impuesto a la ganancia. Entonces, base imponible, en este caso, será el proporción que el convenio por las partes corresponde a los bienes objeto de gravamen. Esa va a ser la base imponible. Ya cuando veamos los TPs, vamos a entender bien esta parte. Sí, porque está medio complicado ahí. Porque, ponerle, te doy un ejemplo. Un ejemplo numérico. A ver. Poner que el inmueble, como el inmueble está exento, vale, ponerse de 5 millones. Y por dentro tengas sojas en este terreno. Pongamos 50.000 de nuevo. ¿Qué quiere decir? Ponerle vos, quiere decir cuando vos vendas eso va a tener individualidad propia. Esto va a estar grabado, porque esto es un bien de cambio que está adherido al inmueble. Y esto no va a estar grabado. Después te dice que hay, cuando vos discriminas edificio y terreno, convenio por las partes, no tiene que ser igual, no tiene que ser inferior a lo que te diga el impuesto a la ganancia. O sea, los costos como vos evaluás el impuesto a la ganancia. Porque vos cuando evaluás un impuesto a la ganancia, ahí, como te decía hace rato, te lo dice el temario, te va a dar ese importe, ponerle, tener el precio común por las partes, capaz que 80 y 20. 80 y 20%. 80% terreno y 20% edificio. Va, 80% edificio y 20% terreno. Y eso no tiene que ser inferior a lo que te diga, poner que lo que diga impuesto a la ganancia, diga que sale 90% edificio y 10% terreno. Tengo que elegir lo que va la evaluación según impuesto a la ganancia. Un 90% y 10%. Yo te lo convenio por las partes. Que poner que yo y vos vendamos, que vos seas la vendedora y yo el comprador, yo pacto con vos que va a ser 80 y 20% la proporción del edificio y el terreno. Pero según las normas de impositiva, que me fijo yo en estos resultados, es 90 y 10%. ¿Lo entendió, Paula? Sí, o sea que siempre tomo lo que dice, vendría a ser el impuesto a las ganancias En caso de que sea mayor, sí. o, o el avalúo fiscal, esos dos tomos.
Hola. Disculpa, Paula, ¿me puedes decir nuevo? Justo se me cortó el audio. ¿Qué me estabas diciendo? Siempre tengo que tomar lo que es el avalúo fiscal y lo que me diga del impuesto a las ganancias. Ponele, a vos te dan lo que diga en tema de edificio, obras de inmuebles, todas esas cosas. Sí, En la escritura, ¿visto? Supuestamente está lo que pactan las partes. Ponele, en sí, la escritura dice, bueno, el 80% corresponde, perdón, el 80% corresponde a edificio y el 20% terreno. El convenio por las partes, lo que conviene las partes, que figuran en la escritura. Pero el avalúo fiscal, que la evaluación de la FIS quiere decir, ¿verdad? El avalúo ajá, fiscal me dice, mira, esto sale 85% es la proporción del edificio y el 15% el porcentaje de terreno. Entonces yo tengo que elegir el mayor siempre. Entonces elijo el porcentaje de labor fiscal cuando vos ponerle acá esto vos tenés que discriminarlo a esto, ¿verdad? Tenés que discriminarlo sí, porque eso tiene impuestos. 0,85%. Eso va a ser mi edificio. Y el restante va a ser terreno. Esto va a ser terreno. Esto va a ser edificio. ajá, Y esto es el que va a estar grabado, el edificio. Hablando en términos generales, ¿esto? Esto va a estar grabado. Y esto no, esto va a sí, estar exento. Entonces, a vos te va a decir, el convenio por las partes 80% y 20%, edificio y terreno. Pero el avalúo fiscal me dice 85, 15%, me parece, te va a decir así. Entonces elijo el avalúo fiscal. Puede pasar que no te dé este dato del convenio por las partes, pero te dé el avalúo fiscal. ¿Entendés? Entonces tomo lo que dice el avalúo sí, fiscal. Y tampoco tiene que ser inferior que me diga el costo según el impuesto a la ganancia. Como que sea costo según el impuesto a la ganancia. Pongamos que sea 90% edificio y 10% terreno. Entonces tomo este, el que es el mayor. Pues supongamos que a vos te diga el abuelo fiscal por si un impuesto a la ganancia, entonces tomo el mayor siempre. ¿Por qué tomo el mayor? Porque va a pagarme un impuesto para el contribuyente. Por eso tomo el mayor. Acá también siempre meten la pata. Acá dije siempre mal. Ponerle cuando vos tenés el parcial y te den, no te van a dar los tres, bueno, no creo que sean tan malos. Te van a dar dos. Puede pasar que no esté el convenio por las partes y esté el avalúo fiscal y que te hagan comparar con el costo según impuesto a la ganancia. Siempre tenés que elegir mayor porque va a ser a beneficio del contribuyente para que pague menos impuestos. No sé si me entiendes lo que te digo. ajá, sí, Acá el tema de cuando vos vendas un inmueble con soja, todas esas cosas, acá no va a haber problema porque ponerle terreno y edificio no hace falta discriminar porque vos no le estás haciendo ninguna mejora, nada de esas cosas, ninguna obra, entonces lo que va a estar grabado va a ser la soja, ¿entendés? claro. Eso es lo que va a estar grabado. ¿Me entendí un poco? Ya cuando vayamos los números, vamos a entender Sí, mejor. Por eso acá lo que vos tenés es lo que está subrayado, que que el precio neto computable, o sea, la base a imponer será la proporción que del convenio por las partes corresponde al bien objeto de gravamen. O sea, qué parte corresponde a terreno y qué parte a edificio. Y aquí dice que dicha proporción no puede ser inferior a lo que resulte de aplicar el precio total de la operación de la proporción de los respectivos costos determinados en conformidad con la disposición de la ley de impuesto a la ganancia. Después tenemos las operaciones de seguro.
En el caso de operaciones de seguro, reaseguro es cuando la compañía de seguro se asegura con la compañía de seguro. Bueno, por eso es reaseguro. La base imponible estará dada por el precio total de la emisión de la póliza. Eso lo tengo que tener claro, de la póliza. Y de ahí le saca un 21%. En su caso, de suscripción del respectivo contrato, neto de recargo financiero, o sea, neto de comisiones, sellado, todos esos costos financieros. Entonces va a ser el precio de la emisión de la póliza. Si no hay póliza, me fijo en de la suscripción del respectivo contrato neto de recargo financiero. Cuando se trate de cesiones o ajuste de prima efectuado con posterioridad a la suscripción de los contratos de reaseguro proporcional y no proporcional, respectivamente, la base imponible constituirá el monto de dichas cesiones o ajuste. Entonces, con cesiones quiere decir que son varias, digamos, que vos tenés que pagar por todos los meses una cesión o ajuste de prima efectuado con posterioridad. Hola Paula, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Está hablando de seguro cuando son concesiones o hay ajuste de prima con posterioridad a la suscripción, cuando puedes suscribir el seguro, Sí. proporcional y no proporcional. Respectivamente, la base impone la constituye el monto de dicha cesión y ajuste. Van a constituir, van a formar parte. Eso también, acá lo importante que vos sepas es que el precio va a ser con lo que diga la póliza. Si la póliza dice tal precio, bueno, ese va a ser mi impuesto. O en el caso de la suscripción del contrato. Y en caso de que haya ajuste de prima o sesiones que sean con posterioridad a la suscripción, eso van a formar parte de la base imponible. Esa sesión y ajuste. Ya como te decía hace rato, cuando veamos la cartilla se va a entender mejor. En ningún caso el impuesto de la ley formará parte del precio neto que se refiere al artículo. Entonces el IVA no forma parte de la base imponible. Entonces vamos a escribir en el Excel ¿qué quiere decir eso? Conceptos que no integran la base imponible. El IVA no forma parte de la base imponible. ¿Y qué más? Primero el IVA no forma parte de la base imponible. 2. Según el artículo 44 del decreto reglamentario, dice los tributos que tengan como hecho imponible la misma operación grabada se consignan en la factura por separado, salvo consumidor final.
los importes coincidan con los ingresos que en tal concepto se efectúen al fisco. O sea, el IVA no forma parte del precio de la base imponible, porque por eso uno lo discrimina, ponerle con 1210 te sale a vos la mercadería, y vos para grabarlo, para que vos lo grabes, tenés que sacar ese IVA incluido. ¿Cómo se hace eso? Cuando dice precio total, quiere decir que el IVA está incluido. ¿Qué tengo que hacer? Lo divido en 1.21. Me da el precio neto. Y el IVA va a ser los 210. De ahí puedo sacar el IVA. Uy, perdón. 210. Y el precio total, va a ser lo mismo. No es que va a estar discriminado porque el IVA no forma parte de la base imponible. Se lo discrimina. Eso es lo que yo decía recién. Las importaciones. Se toma el precio normal definido para la aplicación de derechos de importación, a que se agregarán todos los tributos de importación con motivo de ello. No incluye IVA ni internos. Impuesto interno forma parte. Si te dicen el precio de la importación y tenga incluido el IVA, el impuesto interno, se lo resta. Todo directamente toma el precio nada más, sin que esté incluido el IVA en el interno. Si está incluido, lo restamos. Si no, tomamos el precio total, no tomamos el impuesto interno. Ni el IVA tampoco. Solamente se toma el precio normal, neto de IVA y de impuesto interno. Y bonificaciones tampoco. Y acá me dice cuál es el precio normal. Es el precio que se estima pudiera fijarse para esta mercadería como consecuencia de una venta al contado se efectúa en condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor independientemente uno de otro. El precio normal de la mercadería importada para consumo se determina suponiendo que la mercadería es entregada al comprador en el puerto o lugar de introducción en el territorio aduanero. El vendedor soporta todos los gastos relacionados con la venta y la entrega de la mercadería en el puerto o lugar de introducción, por lo que estos gastos se incluirán en el precio normal. El comprador soporta los derechos y demás tributos exigibles en el territorio aduanero, por lo que estos tributos se incluirán del precio normal. O sea que los derechos de aduana, todo lo que se paga en la aduana, tributo, digamos, derecho de aduana, no va a formar parte del precio. O sea, si vos pagas derecho de aduana, ese derecho de aduana no va a formar parte del precio. Un ejemplo. Bueno, precio de la mercadería importada sea 1000 pesos. Y que adentro esté metido, pongamos 100 pesos de derecho de importación, que se tiene que pagar para que yo pueda tener esa mercadería y tiene que nacer leche imponible ahí. Entonces esos 1000 pesos le tengo que restar los 100, porque eso no es parte de la base imponible. Y va a ser mi base imponible y con eso voy a sacar el 21% y va a ser IVA crédito, obviamente. Estoy comprando, eso va a ser mi IVA crédito. Ah, o sea que forma distinta o de los intereses, digamos, sí hay que sacarle del precio normal.
Y eso Este, de, claro, de esos intereses de venta a plazo, de cuando vos vendes una ropa o compras una ropa que te venta a plazo, claro, los intereses forman parte de la base imponible, porque eso era una era un pago diferido, venta de cosas muebles que vos la haces con interés, ahí vos estás vendiendo. Acá vos estás comprando algo del exterior, ¿entendés? Y vos ahí estás, claro, es diferente, vos estás pagando, como decís vos estás pagando derecho de aduana cuando vos te dan la mercadería. Entonces, qué malo que vos pagas flete, todas esas cosas, bueno, no forma parte de ese bien, solamente vos tenés que fijarte cuánto vale la mercadería importada y si adentro te dice que el precio está incluido, esos 100 pesos de derecho de importación lo tenés que discriminar. Si no está incluido y te lo da, poner que dé aparte, te lo dé discriminado, que acá diga 900, entonces directamente saca son 900 nada más. Está discriminado, saca solo 900. O ponerle que sea 1000 pesos y ya está discriminado, no está incluido, entonces saca sobre los 1000 pesos. O sea, por los 1000 pesos, voy a sacar el IVA, porque está por separado. Pero si está incluido, directamente le tenés que restar el IVA, le tenés que restar, perdón, esos 100 pesos, si es que está incluido. Siempre dice, te incluye y ahí vos tenés que discriminar. No sé si me entiendes lo que te digo. sí, sí, sí entiendo. Así que si el comprador soporta los derechos y demás tributos exigibles en el territorio aduanero, por lo que estos tributos se excluyen del precio normal. Los gastos que se refiere al inciso B del artículo 643 comprenden especialmente a esto lo que soporta el vendedor, todos los gastos relacionados con la venta y entrega de mercadería en puesto lugar de introducción, por lo que estos gastos se incluyen. O sea, acá te dice que ponerle, vos cuando vos te haces cargo del flete y todas esas cosas, eso va a incluir en el precio, porque son gastos necesarios para que vos tengas el bien. Los gastos de transporte, seguro, de comisiones, de corretaje, los gastos para obtención fuera del territorio aduanero, de los documentos relacionados con la introducción de la mercadería en dicho territorio, incluidos derechos consulares. No, de esos derechos consulares no tienen que ver con lo que yo te decía de derecho de importación. Los derechos de más tributos exigibles fuera del territorio aduanero, con exclusión de aquellos de que la mercadería hubiera sido desgravado, cuyo importe hubiera sido o debiera ser reembolsado, el costo de embalaje, excepto si esto sigue un régimen aduanero propio, así como los gastos de embalaje, mano de obra, gastos. O sea que acá te dice que el precio normal del mercado importado para consumo se determina suponiendo que el vendedor soporta todos los gastos relacionados con la venta y la entrega de la mercadería en el puerto o lugar de introducción. O sea, va a incluir porque son gastos necesarios para que el bien esté comercializado. Que eso se lo ve mucho en auditoría, digamos, contabilidad. Ponerle que yo tengo una mercadería en tránsito y yo me hago cargo de flete, entonces eso va ahí incluido en el precio. Va ahí incluido ponerle el flete más lo que vale el precio de la mercadería, va a ser mi precio total. Porque yo estoy soportando los gastos, entonces yo quiero recuperar lo que ese gasto entonces forma parte del precio a la hora que lo vendo. Entonces, precio, criterio general el precio neto de la factura o documento equivalente. Si no hay precio de factura, me voy al precio de plaza, lo que vale el mercado. A mí te prueba en contrario. Eso es la síntesis de la base imponible, ese criterio general, me voy al precio de la factura. Caso especial, hemos visto leasing de cosas muebles, de autoconsumo, canje de producto primario, obras en medio propio, venta de inmuebles no grabados con bienes de uso o cambio grabado, seguro y reaseguro, importaciones, operaciones financieras, operación extranjera, locación de inmuebles, este, conceptos que no integra la base imponible, el IVA, los impuestos internos, intereses de financiación de seguro, intereses posteriores a la entrega del inmueble, perdón.
Bueno, eso sería todo de la base imponible. El artículo 10, que lo tienen que saber como de memoria, porque usted tiene que saber cuál la base imponer para liquidar el impuesto y no es difícil. Bueno, usted tiene que saberse la teoría y cuando hagamos el ejercicio, ¿qué tienen que hacer? Me voy a la ley. ¿Qué dice el artículo 10? ¿Cuál es la base imponible? Ah, tal. Cuando hace el hecho imponible, me voy a la ley y así. Pero una vez que ustedes vayan llevando al día la materia, no hace falta que vayan siempre a la ley. Ya algunas cosas van a saber y ahí van a ganar tiempo ustedes cuando tengan que rendir. ¿Tiene alguna duda, Paula, al respecto?